La pastelería de Lucia estaba a punto de cerrar cuando lo vio por primera vez. Era un martes cualquiera, o al menos eso parecía. En el reloj colgado sobre el mostrador, las agujas marcaban las 8:47. El dulce aroma de la vainilla y la mantequilla aún flotaba en el aire, mezclado con el olor terroso de la lluvia reciente. De la vieja radio, baja y ronca, salía un bolero antiguo que su abuela solía cantar mientras untaba los moldes. Sabor a mí. Lucía se secaba las manos en el delantal cuando miró por la ventana sin pensar. Y allí estaba él, un hombre solo, sentado en la última mesa exterior del Café Rubén, casi enfrente de su pequeño establecimiento. Era uno de esos lugares sencillos, con mesitas de hierro de colores y plantas en macetas de barro agrietado. El hombre no tocaba el plato, no bebía el café, solo miraba a la calle con una expresión que no pedía nada, pero tampoco ofrecía resistencia a nada. Los hombros ligeramente encorvados, las manos juntas sobre el regazo, como quien espera algo que tal vez nunca llegue. Llevaba una camisa gris arrugada y tenía la barba sin afeitar, no por descuido, sino por una tristeza antigua. Lucía no sabía por qué le había llamado la atención. Quizás era la forma en que miraba a la gente pasar como si no estuviera allí, o quizás era el hecho de que nadie se fijaba en él, como si fuera parte del paisaje, una sombra sobre la mesa. Sin pensarlo mucho, fue a la cocina trasera. Abrió la vieja nevera y sacó un cuenco de cristal con una tapa de tela bordada. Era el último pudín de leche del día, hecho por la mañana, con ralladura de limón y una pizca de vainilla, exactamente como lo hacía su abuela, como quien prepara un consuelo. También cogió una cuchara de plata antigua, con el mango torcido, que guardaba solo para ocasiones especiales. No sabía por qué aquella parecía ser una de ellas. Salió por la puerta lateral y cruzó la calle en silencio. El ruido de las gotas que caían por los canalones era el único sonido que se oía. El hombre ni se dio cuenta de que ella se había detenido junto a la mesa. Ella no dijo nada. Solo colocó la pequeña copa de postre delante de él con delicadeza. El pudín temblaba ligeramente, dorado bajo la tenue luz del poste. Por encima, las ralladuras de limón desprendían un aroma fresco, casi infantil. El hombre levantó los ojos lentamente. Tenía los ojos oscuros y profundos. Parecía sorprendido, pero no sabía qué decir. Ella sonrió con los ojos, una sonrisa contenida, y solo dijo: «Está un poco frío, pero aún dulce». Y antes de que él respondiera, se dio la vuelta y regresó a la pastelería. Cerró la puerta con el pestillo, apagó la radio y se quedó de espaldas al mostrador, respirando profundamente. Su corazón latía más rápido de lo necesario, como si hubiera hecho algo indebido. El silencio de la noche parecía aún más denso en ese instante. Media hora más tarde, al mirar de nuevo por la ventana, vio que el hombre se había marchado. El café seguía intacto, pero la taza de pudín estaba vacía, con la cuchara al lado, limpia. Al día siguiente no apareció, ni al otro. 30 días después, comenzaron unas silenciosas reformas en el edificio de la esquina, donde antes había una tienda de telas cerrada desde hacía años. Los obreros llegaron antes del amanecer, trayendo tablones de madera y sacos de cemento. En menos de 2 semanas, el lugar comenzó a tomar forma. Paredes de color verde claro, puertas de madera rústica, lámparas colgantes de hierro forjado. La ciudad murmuraba especulaciones. Una nueva cafetería, una posada, una galería. En la mañana del 30º día apareció un cartel en la fachada. Escrito en letras caligráficas, solo decía: «Pudín, cocina de memoria». Lucía lo leyó 3 veces, parada en la acera, con las manos aún cubiertas de harina. El corazón, ese músculo olvidado que había aprendido a ignorar en los últimos años, latía con fuerza, no por miedo, sino por algo que aún no sabía nombrar. Y entonces, por fin, lo recordó.
Aquel hombre nunca le había dado las gracias, pero se había comido hasta la última cucharada. En la cocina de la pastelería volvió a preparar la misma receta, como si aquel gesto de hacía un mes aún no hubiera terminado, como si, de alguna manera, solo estuviera empezando. El restaurante abrió discretamente un jueves, con la fachada aún oliendo a barniz nuevo. Las letras del letrero, Pudín, cocina de memoria, estaban pintadas a mano sobre una tabla de cedro envejecido. No había letreros luminosos, ni publicidad, ni anuncios en las redes sociales. Aún así, al segundo día, la cola ya daba la vuelta a la esquina. La puerta principal era de madera rústica, con una vidriera de colores cálidos en la parte superior, que proyectaba manchas de luz sobre el suelo de baldosas coloniales. En el interior, un silencio respetuoso reinaba sobre las mesas. No era un restaurante común. Era un lugar donde la gente hablaba en voz baja, como en las iglesias, donde los cubiertos parecían tocar los platos con cuidado, como quien no quiere interrumpir algo sagrado. Lucia no entró. Observaba desde lejos. Pasaba por allí por la mañana y por la noche, de camino al mercado o al volver de la panadería, inventando caminos que la llevaban frente a la fachada. A veces se detenía y fingía arreglarse el asa de la bolsa o recogerse el pelo, pero sus ojos siempre estaban fijos en las ventanas, en las sombras que se movían en el interior, en el sonido amortiguado de la cocina al fondo. Y entonces, un día, lo vio de nuevo. Salió por la puerta lateral con una caja de madera en las manos, caminando hacia el mercado municipal. Era el mismo hombre del pudín. Ahora tenía la barba recortada y el pelo peinado hacia atrás. Pero los ojos seguían teniendo ese aire ausente, como si una parte de él estuviera siempre en otro tiempo. Ernesto. Ese era el nombre que circulaba por toda la ciudad. Ernesto Morales, el nuevo jefe. Un hombre que hablaba poco, que no contaba su historia, pero que cocinaba como quien se disculpa con el mundo. Decían que venía de Ciudad de México, que había tenido un restaurante premiado, que algo había pasado, una pérdida, un escándalo, un accidente, pero nadie lo sabía con certeza. Lucia escuchaba las versiones con atención, mientras pesaba el azúcar o batía las claras a punto de nieve. Y cuanto más escuchaba, más sentía crecer la duda en su interior, una duda que no nacía de las historias, sino de algo mucho más profundo. Una incomodidad íntima, familiar, como si esa presencia despertara un recuerdo oculto, pero aún demasiado borroso para poder tocarlo. Esa semana, un detalle llamó su atención. Una clienta fiel, la señora Inés, costurera viuda y amiga de su abuela, entró en la pastelería con un paquete en las manos. Lo compré en el restaurante nuevo, el Pudín. Lo probé solo porque el nombre me recordó a ti, hija mía. Sonrió y puso sobre el mostrador un pequeño tarro de cristal con una tapa de tela a cuadros. Lucia desató el lazo. Dentro había una porción de pudín, pequeña, delicada, y entonces el olor, el mismo, exacto, leche condensada, limón, vainilla, y el sabor, también el mismo. Cuando probó una cucharada, el mundo pareció callarse por un instante. Era como morder la infancia. «Es idéntico al que tú haces, ¿verdad?», preguntó doña Inés, inocente. Lucia respondió con una sonrisa frágil, pero algo dentro de ella se rompió en silencio. Lo sabía. No era una coincidencia, no era una reproducción, era la receta de su abuela. La misma textura, el mismo punto de caramelo, la misma cantidad de ralladura, incluso el ligero toque de canela que no estaba escrito en ninguna parte, pero que siempre había sido un secreto familiar. ¿Cómo lo sabía? Al final de la tarde, Lucia cruzó la calle y se detuvo frente al escaparate del restaurante. El menú del día estaba escrito con tiza blanca en una pizarra. Entrantes, platos principales, postres. Al final de la lista
destacado con letras más pequeñas y un asterisco dibujado a mano. Postre de la ventana, receta que ha atravesado el tiempo. Lo leyó y lo releyó. El aire parecía demasiado pesado para respirar. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada en la cocina, envuelta en un viejo chal, mirando el cuaderno de recetas de su abuela. Las hojas estaban amarillentas, las esquinas dobladas. Las hojeó una por una, buscando algo, cualquier cosa. Pero el pudín, la receta estaba allí, en el centro de la página, como siempre había estado. Solo ella y su abuela la conocían, nadie más. Al día siguiente, Lucia fue al restaurante. Por primera vez. Entró con pasos lentos. El timbre de la puerta sonó débil, casi tímido. El salón estaba medio lleno. La madera crujía bajo sus pies. Olía a comida caliente, cilantro y algún recuerdo antiguo. Se sentó en un rincón, cerca de una estantería con libros y fotos antiguas en marcos de hierro. No pidió nada. Solo esperó. Ernesto apareció unos minutos después, saliendo de la cocina. Sus miradas se cruzaron. Él se detuvo. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse entre ellos. Ella vio algo en sus ojos que no era sorpresa, era reconocimiento. Pero él no dijo nada. Solo hizo un ligero movimiento con la cabeza y volvió al fondo, como si su presencia le doliera. Lucia se quedó allí unos minutos más. Luego se levantó y se fue sin comer. En la calle, el viento traía el olor a pan de maíz y hojas quemadas. Y una certeza comenzó a formarse dentro de ella, ya no como una duda, sino como un presentimiento. Ese hombre conocía su historia, conocía la receta, y tal vez sabía de ella. En los días que siguieron a su breve visita al restaurante Pudín, Lucía intentó retomar su rutina habitual, pero todo parecía desalineado. La masa del pastel de maíz crecía torcida, los merengues se deshacían e incluso la vieja radio del mostrador insistía en poner boleros que ella había olvidado que le dolían. Su nombre, Ernesto, daba vueltas en su cabeza como un ventilador antiguo, grave, insistente e imposible de ignorar. No lo había visto desde aquel día. Él no la buscó, no le envió ningún mensaje, no apareció en la pastelería, pero algo invisible se había instalado entre ellos, y entonces comenzaron las señales. La primera vez pensó que era una coincidencia. Era lunes. Lucia llegaba temprano para preparar los rellenos de las empanadas dulces. La calle aún estaba desierta, cubierta de rocío. Al acercarse a la pastelería, vio algo apoyado contra la puerta, una cesta de mimbre, pequeña, sencilla, pero cuidadosamente ordenada. Dentro había fruta local recién cosechada, guayabas aún calientes por el sol, tamarindos, mangos pequeños y rosados, como los que su abuela usaba para hacer dulce en almíbar. No había ninguna nota, ni nombre, ni ninguna indicación, pero Lucia lo sabía. Cogió la cesta lentamente como si cada fruta estuviera hecha de recuerdos. Entró, la dejó sobre la encimera y respiró hondo. El aroma de las guayabas maduras le trajo imágenes de su infancia. Ella, sentada en un taburete, viendo a su abuela cortar frutas con manos firmes, tarareando coplas en voz baja. Lo que se ofrece en silencio viene del alma, decía su abuela. Al día siguiente ocurrió algo aún más extraño. El horno de la pastelería, que llevaba semanas oscilando de temperatura y quemando pasteles sin motivo aparente, volvió a funcionar perfectamente. Lucia no había llamado a ningún técnico, no lo había tocado. Solo lo encendió por costumbre y, al abrir la tapa, vio que el calor salía uniforme, dorando a la perfección la primera tanda de pan de maíz. No era una coincidencia, era un gesto. Y entonces, al final de la tarde, al pasar por delante de Pudín, vio en la pizarra de la entrada un nuevo postre añadido al menú. Dulce de la ventana, pudín con ralladura de limón y recuerdos. Lucia se detuvo. El corazón se le aceleró.
como un tambor descompasado en el pecho. Era como si él le estuviera respondiendo, no con palabras, sino con cocina. Esa era la receta de su infancia. Era el nombre que su abuela usaba cuando dejaba un tarrito de postre en la ventana para los vecinos. Para quien pase con hambre de vida, decía. Ahora estaba allí, escrito con tiza blanca para que todos lo vieran. Casi entró, casi cruzó la calle y exigió una explicación. Pero se detuvo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que encontraría. Porque sentía que no se trataba solo de una receta, se trataba de algo mucho más grande que comenzaba a revelarse por los bordes. Esa noche, la pastelería permaneció en silencio más tiempo de lo habitual. Después de limpiarlo todo, Lucia subió a la pequeña habitación del piso de arriba, un espacio sencillo con una cama estrecha, una estantería y una cómoda antigua que olía a lavanda y polvo. Se sentó en el suelo, junto a la estantería. Su abuela guardaba allí todo: recetas, fotografías, recortes de periódico, cuadernos de cuentas. Lucia pasó los dedos por los lomos de los cuadernos forrados en tela. Cogió uno azul claro, ya descolorido. Al abrirlo, no encontró recetas. Encontró cartas. Muchas. Algunas enviadas, otras nunca enviadas. Y entonces vio una carta dirigida a su madre, pero la letra no era la de ella. El sobre estaba amarillento, cerrado con un lazo de hilo rojo. El nombre del remitente, Ernesto Morales. Se quedó paralizada. Le oprimía el pecho como si le faltara el aire. Desató el lazo lentamente. Dentro había una carta escrita a mano, con letra firme y cuidadosa. Había tachaduras. Se notaba el arrepentimiento entre líneas. María, no sé si algún día me perdonarás. Yo tampoco sé si debería haberme ido, pero fui un cobarde. Huí, no solo de ti, sino de lo que éramos. Solo después me di cuenta. Me enteré de la niña. Intenté volver, pero ya era tarde. Tu madre no me dejó verla. Dijo que era mejor así, que crecería en paz. Me dio un nombre, Lucia, nombre de luz. Lucia sintió que el mundo daba vueltas bajo sus pies. Le temblaban las manos. Las piezas empezaban a encajar lentamente, cruelmente. Ese hombre, el pudín, la cesta, el restaurante. Ernesto no era solo el misterioso chef que había copiado su receta. Era el hombre que nunca apareció, el nombre que su madre nunca le dijo, el padre ausente. Y ahora, de alguna manera presente, a través de la comida, los recuerdos, las señales sutiles, dobló la carta lentamente, la puso sobre su regazo. Se quedó sentada durante horas, sin moverse. La noche había caído por completo fuera. El sonido de las iglesias lejanas tocaba en campanas apagadas. Lucía, sola en la habitación oscura, comprendió por fin que el pasado no estaba enterrado. Estaba en la mesa, servido en silencio. En los días siguientes, Lucia empezó a ver el mundo con otros ojos. Todo parecía haber cambiado de lugar, aunque las cosas seguían en los mismos rincones. Las viejas fotos de su abuela en la pared, la cuchara de madera gastada en la olla de cerámica, el delantal colgado detrás de la puerta, incluso el suelo de baldosas que crujía bajo sus pies, sonaba diferente, como si guardara un secreto que ahora susurraba por los pasillos. Leía la carta todas las noches, como quien escucha una confesión en voz baja. Cada vez parecía oír algo nuevo. El arrepentimiento de Ernesto no era grandilocuente. No había palabras dramáticas. Había, sí, una pequeña vergüenza, un miedo persistente y un silencio que pesaba más que la propia ausencia. Me enteré de la niña demasiado tarde. No merezco saber más sobre ella, pero llevo su nombre conmigo y cocino tratando de recordar el sabor que no probé. Quizás algún día ella lo entienda o me perdone. El domingo por la mañana, Lucia fue al mercado, tratando de aparentar normalidad. Escogió frutas, conversó con los vendedores, compró huevos y harina de almendras, pero todo en ella era concentración forzada.
Sus ojos, incluso mientras pesaban los aguacates, buscaban, y cuando se giraban siempre encontraban lo mismo: el edificio del restaurante Pudín, al final de la calle, con las ventanas cerradas hasta la mitad, como los párpados de un rostro que la observa sin mostrar emoción. Y fue entonces cuando tomó la decisión: escribiría su propia carta. Se sentó a la mesa de la cocina, con el sol de la tarde entrando por la rendija de la ventana, trazando una línea de luz sobre el papel. Cogió una hoja de un cuaderno viejo y escribió con calma. No era una carta de ira, aunque la ira estaba ahí, bajo la piel. Tampoco era una carta de reproche, era una carta llena de preguntas, directas, crudas. ¿Me viste? ¿Sabías quién era yo? ¿Por qué nunca intentaste hablar conmigo? ¿Por qué me serviste el pudín y te quedaste callado? ¿Por qué elegiste cocinar en lugar de explicarme? ¿Es demasiado tarde? ¿O aún estamos a tiempo? Dobló la hoja, la metió en un sobre marrón y escribió solo: Ernesto. Cruzó la calle al atardecer y con pasos firmes dejó la carta en el buzón del restaurante. La calle estaba vacía. La ciudad guardaba su silencio dominical como un secreto guardado en el pecho. Regresó a casa con una extraña sensación de alivio, como si le hubieran quitado un peso y le hubieran puesto otro en su lugar. A la mañana siguiente, el pudín no abrió, tampoco el martes, ni el miércoles. Las puertas seguían cerradas, las ventanas oscuras. Lucía fingía que no le importaba, pero cada vez que pasaba por allí, y ahora pasaba más de lo necesario, su corazón se aceleraba un poco. Un temor crecía en silencio. Se habrá ido. Habrá huido otra vez. El jueves, cerca del mediodía, sonó el timbre de la pastelería. Estaba sola en el mostrador, reorganizando cajas de dulces de nueces. Cuando levantó la vista, él estaba allí. Ernesto. El pelo ligeramente despeinado, el rostro cansado, los ojos hundidos. En la mano sostenía el sobre de la carta, abierto y arrugado en las esquinas. En la otra, una pequeña caja de madera oscura con bisagras de bronce. No dijo nada. Dejó la caja sobre el mostrador lentamente, como si ofreciera algo sagrado. Pensé que querrías ver esto. Lucía no respondió. Sus ojos se posaron en la caja. Ernesto la empujó suavemente hacia ella. Ella la abrió con cuidado. Dentro había dos objetos: un par de zapatitos de bebé, cosidos a mano con hilo azul claro y cuero fino, y una pequeña medalla de plata, colgada de un hilo de algodón descolorido. En el reverso, en letras pequeñas, estaba grabado: Lucia. Se llevó la mano a la boca. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Ernesto se quedó en silencio, solo miraba. Compré estos cuando supe que existías. Tu abuela no me dejó verte. No insistir fue mi segunda cobardía. Su voz era baja, quebradiza. La primera fue haberme ido de tu madre. Lucía cerró los ojos. Todo en ella gritaba, pero no salió nada. Él continuó. Nunca supe qué decir. Pero cuando me trajiste ese pudín, respiró hondo. Era la misma receta, el mismo sabor. Era como si tu madre estuviera viva de nuevo, como si yo hubiera retrocedido en el tiempo, y allí, en ese gesto, supe quién eras. Lo supe, solo que yo me callé, porque no sabía si todavía tenía derecho a hablar contigo. Lucia se dio la vuelta, caminó hasta la cocina, abrió la nevera, cogió 2 copas de pudín, una con ralladura de limón y otra con canela. Volvió y puso una delante de él. Yo tampoco sé si tienes ese derecho, pero ahora te lo estoy preguntando. Ernesto la miró, con los ojos llorosos. La cuchara temblaba entre sus dedos. Ambos comieron en silencio, y cuando terminaron, Lucía habló, no como hija, no como alguien herido, sino como una mujer íntegra que toma decisiones. Esto no borra nada, Ernesto, pero puede ser un comienzo, siempre y cuando no huyas. Él asintió. Se quedaron allí, en la pastelería vacía.
entre olores a azúcar y recuerdos no dichos. La carta estaba sobre la barra, doblada, los zapatitos, al lado de la caja de cerillas. La cocina, por primera vez en muchos años, parecía llena, no de gente, pero de presencia. Después de la conversación con Ernesto, Lucia no pudo dormir. Pasó la madrugada en la cocina, pero no cocinaba, solo caminaba. Miraba los estantes como quien busca algo invisible. Las palabras de él volvían a su cabeza como una canción mal sintonizada. Cuando me trajiste ese pudín, era como si tu madre estuviera viva de nuevo. Esa frase le dolía, como una vieja herida tocada con los dedos fríos de la madrugada. Subió a su habitación, aún a oscuras. La luz de la calle proyectaba sombras ondulantes por las paredes. Se sentó de nuevo frente a la estantería, ahora con un propósito. Tenía que encontrar algo, una prueba, un puente, un eco. Sacó las cajas de cartón que guardaban los cuadernos de su abuela. Había uno en particular que aún no había abierto. Era el más antiguo, forrado con tela estampada y cosido a mano. En el interior de la cubierta una fecha escrita con elegante caligrafía, junio de 1980. Y justo debajo, para María y todo lo que dejó en mí. El corazón de Lucia se encogió. Hojeó lentamente. Entre recetas, notas de compras y pequeñas oraciones escritas en español antiguo, había una página marcada con una cinta de raso. En la parte superior de la hoja, escrito con letras firmes, pudín para el futuro. La receta era similar a la que Lucia hacía desde niña. Leche condensada, huevos, ralladura de limón, un toque de vainilla, pero había algo nuevo allí, una línea adicional, escrita en letras más pequeñas, casi vacilantes. Añadir una pizca de esperanza antes de meter al horno, mezclar con calma. Solo sirve si el corazón está tranquilo. Lucia frunció el ceño. Esperanza. Eso era. Su abuela solía jugar con las palabras, pero nunca ponía sentimientos como ingredientes. Debajo de la receta, pegado con cinta amarilla, había un papel doblado. Un dibujo infantil, hecho a lápiz, de un pudín redondo con 2 cucharitas al lado. En el pie de página, con letra temblorosa, una frase. Papá dijo que volverá cuando vuelva a probar esto. A Lucia se le hizo un nudo en la garganta. Reconoció su propia letra. Tenía tal vez 4 o 5 años cuando escribió eso. No recordaba haberlo hecho, pero allí estaba, un pedazo de infancia olvidado en el tiempo, esperando a ser leído solo ahora. Las lágrimas llegaron, silenciosas, sin previo aviso. Su abuela nunca había hablado de Ernesto, su madre tampoco, y ella, de niña, había aprendido a no preguntar. La ausencia se educó en el silencio, como si la falta fuera solo una forma diferente de presencia. Lucia bajó a la cocina con el papel todavía en las manos. No sabía qué hacer con eso. No sabía si quería gritar, romperlo todo o simplemente tirarse al suelo y dormir con la cabeza sobre las palabras que nunca llegaron. Pero hizo lo que siempre hacía cuando sentía demasiado: cocinar. Preparó el pudín de la receta, con la nueva línea, con esa pizca de esperanza. Se acercó a la ventana de la cocina y dejó el tarrito en el alféizar, como hacía su abuela para los vecinos. El aire de la noche era frío. El pudín aún estaba tibio. Al día siguiente, el tarrito había desaparecido. Ella sabía quién lo había cogido, y entonces él apareció. Al final de la tarde, Ernesto entró sin hacer ruido. Llevaba en las manos una flor de cempasúchil, la flor de los muertos, naranja e intensa, símbolo del Día de los Muertos. «Encontré esto en el camino», dijo colocando la flor sobre la encimera. «Creo que a tu madre le gustaría que la dejáramos cerca de su retrato». Lucia no respondió, solo se dio la vuelta, tomó un pequeño jarrón de barro y lo llenó de agua. Colocó la flor dentro. Lo dejó junto a la fotografía de su madre, que estaba colgada entre 2 recetas escritas a mano. Ernesto miró la imagen de la mujer que amó y perdió. Lucia miró al hombre que solo había sido su padre en teoría, y allí,
En aquella pequeña cocina, ambos estaban uno al lado del otro, sin perdonarse, sin sentirse completos, pero dispuestos. Él se sentó en la encimera, ella trajo 2 cucharas, compartieron el pudín sin hablar mucho, pero ahora el silencio ya no dolía como antes. Antes de salir, Ernesto se detuvo en la puerta. ¿Sabes? Me he preguntado toda la vida si aún existía una receta capaz de devolverme algo. Cuando probé tu pudín, comprendí que no se trataba de comida, se trataba de recuerdos, de lo que quedó en mí, incluso cuando todo lo demás se perdió. Lucia solo asintió. No necesitaba responder. Él sonrió, una sonrisa pequeña, sincera. Quizás ahora podamos cocinar juntos, no para olvidar, sino para recordar bien. Ella le devolvió la sonrisa. Quizás. Y en esa sonrisa había el comienzo de una reconciliación, no perfecta, no limpia, pero real. El tipo de reconciliación que comienza con cucharadas silenciosas de algo dulce y continúa, lentamente, a través de las manos que aprenden a mezclar de nuevo, juntos. Poco a poco, la convivencia entre ellos dejó de ser extraña. Ernesto aparecía en la pastelería por la mañana, siempre trayendo algo de los alrededores. Hierbas frescas, pimientos del mercado indígena, harina de mandioca. Por la tarde, cocinaban juntos. Él le enseñaba técnicas que había aprendido en Oaxaca. Lucia le enseñaba trucos que le había enseñado su abuela, como dorar el azúcar sin prisas o batir las claras al son de música suave. La cocina, antes un santuario solitario, se convirtió en un espacio para compartir. Pero aún había silencio entre ellos, un nuevo tipo de silencio, no el silencio del miedo, sino el de la espera. Esperaban algo que aún no sabían nombrar. En la víspera del Día de los Muertos, la ciudad se transformó. Las casas se llenaron de altares, las aceras se cubrieron de pétalos de cempasúchil, y las panaderías vendían pan de muerto con una cruz de azúcar en la parte superior. Un dulce aroma a anís invadía las calles. Era como si San Cristóbal se convirtiera en un lugar entre 2 mundos, donde los muertos eran invitados a sentarse a la mesa por una noche. Lucia montó un discreto altar en la pastelería. Sobre la mesa de madera clara, colocó una fotografía de su madre, otra de su abuela, y en el centro, sin decir nada, la carta de Ernesto, doblada con cuidado entre 2 velas. Un gesto de aceptación. Ernesto lo vio, pero no dijo nada. La mañana del 2 de noviembre llegó más temprano de lo habitual. «Necesito pedirte algo», dijo, parado en la puerta de la cocina. Lucia lo miró, sorprendida. «Quiero preparar la cena de esta noche. Solo yo. Aquí, en el pudín. Pero quiero que vengas. Quiero que seas tú quien se siente a la mesa». Ella dudó. «¿Y por qué? Porque antes de cocinar para los demás, necesito cocinar para ti». Lucia asintió. Una parte de ella quería negarse, por orgullo, por cautela, pero otra parte, más profunda y más cansada, sabía que era necesario. A las 8 en punto cruzó la calle. El restaurante estaba abierto, pero vacío. Solo había una mesa puesta en el centro, con un único sitio. Lucia entró, respirando lentamente. La iluminación era tenue, con velas y luz amarillenta. Pétalos de cempasúchil salpicaban el suelo. Ernesto apareció por un lado. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas y un delantal de lona oscura. El olor le resultaba familiar. Ajo asado, especias, caramelo al fuego. No había música. Solo se oían los sonidos de la olla, el cuchillo cortando suavemente, la cuchara golpeando la cerámica. Sirvió un plato con chile en nogada, pimientos rellenos de carne, frutos secos y nueces cubiertos con salsa blanca y semillas de granada. «Era el plato favorito de tu madre», dijo, bajando la mirada. Luego trajo una sopa caliente de calabaza con canela, decorada con flores comestibles. Y por último, el pudín. Pero esta vez era diferente.
con ralladura de naranja y un hilo de miel por encima. Lucia lo probó todo, en silencio, sin decir si estaba bueno, sin elogiarlo. Cuando terminó, dejó los cubiertos lentamente. Miró a Ernesto. ¿Todavía me tienes miedo?, preguntó. Él dudó. No, tengo miedo de lo que he destruido, de no poder reconstruirlo contigo. ¿Y por qué haces todo esto entonces? Porque es todo lo que me queda. Porque si hay un camino para estar cerca de ti, es a través de la comida. No sé ser padre en lo que me queda de vida, pero quizá pueda ser algo más sencillo. Un cocinero a tu lado. A Lucia le ardieron los ojos. Me has cocinado una petición de perdón, dijo. Y si la aceptas, puedo cocinar una nueva historia. Ella se quedó en silencio durante unos segundos. Luego se levantó, caminó hasta la cocina, miró los utensilios, las ollas limpias, los ingredientes separados en cuencos como ofrendas, y entonces hizo algo inesperado. Encendió el fogón, cogió 2 huevos, abrió la nevera, empezó a preparar masa de pan de muerto. Ernesto la miró, sin entender. ¿Vas a cocinar ahora? No, vamos a cocinar. Y sin decir nada más, dividió la harina, le tendió el delantal. Sonrió. El humo que salía de la olla se elevaba en espirales, como si se llevara consigo todo lo que había quedado atrapado en su pecho durante años. Las culpas, los silencios, las palabras tragadas. Allí, en aquella cocina que ahora era un altar, se encontraban 2 mundos, el de la niña que esperó a un padre y el del hombre que llegó tarde, pero llegó. Y bajo la cálida luz de la noche de difuntos, comenzaron a amasar el pasado. Con calma, con harina, calor y valor. Pasaron los días, luego las semanas, y entonces llegó la decisión que tomó por sorpresa al barrio. El restaurante Pudín cerró, sin anuncio, sin explicación, sin aviso en la puerta. Algunas personas llegaron a pensar que Ernesto se había rendido, que se marchaba de nuevo, pero pronto comenzó un nuevo movimiento. Allí mismo, en la pastelería de Lucia, las paredes se pintaron de verde musgo, la puerta se adornó con un cencerro de bronce. Se instalaron mesas de madera en el salón, junto a sencillas sillas de paja. Se cambió la cocina por una más grande y se amplió la encimera. Donde antes solo había pasteles y tartas, ahora aparecían platos calientes, guisos y estofados que desprendían aroma a maíz y cilantro. Y pudines, siempre pudines, de leche, de naranja, de almendras, todos servidos en copas antiguas con cucharitas de plata. Lucia dudó en ponerle nombre al nuevo local, pero Ernesto no. Un día apareció con un cartel de madera bajo el brazo, lo colocó en la pared exterior con sus propios clavos, y cuando ella lo leyó, se quedó en silencio durante mucho tiempo. Casa Lucia, cocina de memorias. Todo el barrio acudió el primer día de la reapertura, algunos por curiosidad, otros por lealtad, otros simplemente porque tenían hambre, pero se marcharon conmovidos por algo más. La nueva cocina estaba viva, palpitante. No había menú fijo. Cada día era una propuesta. Una conversación entre lo que había fresco en el mercado y lo que Lucia sentía por dentro. Ernesto preparaba los platos principales, ella los postres. Cocinaban uno al lado del otro, pero en un silencio armonioso, como una danza que ya existía incluso antes de ser ensayada. Y entre una tanda y otra encontraban tiempo para conversar sobre la infancia que ella tuvo sin él, sobre la mujer que fue su madre, sobre los lugares donde él se escondió y el día en que ella casi renunció a la cocina, porque ya no sabía para quién hacía lo que hacía. La comida siempre ha sido mi forma de seguir hablando con los que se han ido, dijo Lucia una noche mientras caramelizaba nueces. Pero ahora creo que también puede ser mi forma de escuchar a los que llegaron tarde. Al fondo del salón había un pequeño altar permanente.
no solo para el Día de los Muertos, con fotos de su abuela, de su madre y ahora también del joven Ernesto, una imagen tomada en su juventud, con una camisa blanca y los ojos inquietos, encontrada entre los papeles antiguos de su abuela. Un día, una niña apareció en la puerta del restaurante. Debía de tener 7 u 8 años, llevaba el pelo trenzado, un vestido sencillo y sostenía un papel en las manos. Se quedó allí parada, observando. Lucía se acercó con calma. Se arrodilló frente a ella. ¿Estás esperando a alguien, mi amor? La niña asintió sin hablar. Lucía le tendió la mano. Ven, entra. Pareces tener hambre. Sentó a la niña cerca de la ventana. Trajo una pequeña taza de pudín, con ralladura de limón y un toque de flor de sal. Esto es para quienes han esperado demasiado, dijo sonriendo. La niña comió en silencio, como había hecho Ernesto años atrás. Y en ese gesto, Lucía comprendió. Su cocina ya no era solo un lugar de recuerdos, era un lugar de acogida, de nuevos comienzos, de historias que no llegaron a tiempo, pero que aún así llegaron. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, ella y Ernesto se sentaron uno al lado del otro en la escalera trasera. El cielo de Chiapas estaba despejado, humedad en el aire, olor a leña y tierra. El silencio era reconfortante. ¿Crees que algún día todo esto dolerá menos?, preguntó él. Ya duele menos, respondió ella. Lo que aún duele es lo que está cicatrizando. Ernesto asintió. Posó la mano sobre la de ella. Lucía no la apartó. Dentro, las ollas aún desprendían calor. El pudín del día siguiente ya descansaba en la nevera. Listo. En la estantería, la vieja cuchara de plata de la abuela descansaba sobre un paño de lino. Y en el altar, las velas seguían encendidas, bajas, firmes. Porque ciertas presencias no se borran, permanecen, transformadas. Como el dolor que se convierte en gesto, como el abandono que se convierte en mesa puesta, como el restaurante que al fin se convierte en hogar.